Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Moscú lanza 650 drones y más de 50 misiles contra la infraestructura energética de Ucrania. En la República Democrática del Congo, el arzobispo de Kinshasa hace un llamamiento a la paz ante la crisis humanitaria que sufre el país tras décadas de conflicto. Y en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación del Senado. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los obispos de Birmania alientan a la esperanza en la nación que sigue en conflicto tras 4 años de guerra civil. El Papa León XIV anima a los jóvenes a transformar el mundo a través de la educación, dando testimonio de la alegría de creer en Jesucristo. La Archidiócesis de Valencia inaugura el tercer año jubilar eucarístico del Santo Cáliz. En Sevilla, Nuestra Señora de los Dolores, patrona de Tomares, recibe el título de alcaldesa perpetua de la localidad. Hungría bloquea la adhesión de Ucrania a la Unión Europea mientras impulsa la entrada de los Balcanes. Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo comercial tras la reunión de Donald Trump con Xi Jinping en Asia. En España, el índice de precios de consumo sube 1/10 en octubre hasta el 3,1% y la inflación subyacente aumenta al 2,5%. El Gobierno firma 100 traslados de menores migrantes desde Canarias y archiva 44 por mayoría de edad o arraigo. Y en deportes, el tenista español Alejandro Davidovich se clasifica para octavos de final del Torneo de París. Rusia ha ejecutado un ataque a gran escala contra la infraestructura energética de Ucrania, en una de las ofensivas más intensas de los últimos meses. Las fuerzas rusas han empleado hasta 650 drones y misiles de precisión dirigidos a instalaciones eléctricas, de gas y de agua en varias regiones del país. Las autoridades ucranianas informan de cortes generalizados de suministro y daños graves en la red energética, lo que afecta a miles de hogares. Aseguran que Moscú busca debilitar la resistencia civil y militar del país de cara al invierno, cuando la demanda de calefacción aumenta. Por su parte, Rusia afirma que los bombardeos se concentraron en objetivos vinculados al complejo militar industrial ucraniano, aunque las explosiones también alcanzaron zonas residenciales y plantas de energía que abastecen a la población. Ante esta situación, Kiev ha solicitado con urgencia más ayuda internacional, especialmente sistemas de defensa antiaérea, para proteger sus infraestructuras críticas y evitar una nueva crisis humanitaria en los próximos meses. Y en este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su administración reanudará las pruebas con armas nucleares en respuesta a los recientes ensayos de Rusia con su dron submarino Poseidón y el misil de propulsión nuclear Burevestnik. Y Trump explicó en su red social que ha ordenado al Departamento de Guerra, en referencia al Pentágono, iniciar las pruebas en igualdad de condiciones con otros países, asegurando que Estados Unidos posee el mayor arsenal nuclear del mundo gracias a la renovación completa realizada durante su primer mandato. Pese a su decisión, el mandatario estadounidense afirmó después ante la prensa que le gustaría ver una desnuclearización y que Washington mantiene conversaciones con Moscú sobre este tema, aunque China se ha mostrado reticente a sumarse. De acuerdo con un informe del Congreso de Estados Unidos, el país podría retomar las pruebas en un plazo de entre 24 y 36 meses tras la orden presidencial, entre 2 y 3 años. Donald Trump aprovechó también para criticar a Vladimir Putin, señalando que debería centrarse en poner fin a la guerra en Ucrania, iniciada en 2022, en lugar de continuar con ensayos militares.
Nos vamos hasta África. En la República Democrática del Congo, el arzobispo de Kinshasa y presidente del Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar, el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, ha hecho un llamamiento a la paz en su país ante la crisis humanitaria que vive en medio del conflicto que les afecta desde hace ya casi 30 años. El arzobispo de Kinshasa cuenta que en su nación más de 120 grupos armados siguen activos. Ha explicado que las diversas guerras de los últimos años han causado millones de muertes, destruido aldeas y dispersado familias. Todo ello, ha dicho el prelado, en medio del silencio culpable de un mundo que continúa beneficiándose del saqueo sistemático de los recursos de este país, de la República Democrática del Congo, que por su experiencia, afirma Monseñor Ambongo, atestigua que la carrera armamentista conduce a la ruina del bien común. El presidente del Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar apunta que en la zona oriental del país, donde proliferan los grupos armados, hay injerencia de países vecinos y se concentra la mayor cantidad de personas desplazadas. Monseñor Ambongo señala que las consecuencias son personas sin alimentos, sin agua, sin artículos de primera necesidad, con el inevitable aumento de enfermedades que resurgen periódicamente como el ébola o el cólera. El prelado detalla que en las últimas semanas se ha registrado quizá la peor epidemia de los últimos 10 años, con casi 60.000 casos en tan solo 9 meses y 1.700 muertes. En medio de esta situación, el arzobispo de Kinshasa ha asegurado que la Iglesia continúa ofreciendo la esperanza al pueblo. Y en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece todavía desde las 9 de la mañana en el Senado en la comisión de investigación que están llevando a cabo la Cámara Alta para responder sobre las presuntas irregularidades de los exdirigentes José Luis Ábalos y Santos Cerdán y el exasesor Koldo García. En ella, el presidente ha sido interrogado por miembros de distintos grupos parlamentarios, exceptuando el Partido Nacionalista Vasco y Bloque Nacionalista Gallego. Entre otras cuestiones, el presidente del Gobierno ha negado que su mujer, Begoña Gómez, tuviera algo que ver con el rescate de Air Europa. Además, también ha asegurado que desconocía que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, tenía prohibido pisar España y que impidió su entrada nada más. Se enteró que iba a llegar en enero de 2020. En todo caso, ha señalado el presidente del Gobierno que no es raro que el jefe del Ejecutivo no estuviera al tanto de todas las visitas de ministros extranjeros. En otras cuestiones, Pedro Sánchez ha eludido contestar si se avergüenza de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán y niega conocer a Juan Aldama. En cuanto a los pagos en metálico, el presidente del Gobierno ha evadido las preguntas, aunque después ha afirmado haber recibido pagos en efectivo, que no recuerda la última vez que los cobró, aunque después siempre dentro de la legalidad, así lo ha dicho. Pedro Sánchez ha afirmado, en respuesta a la senadora de Unión del Pueblo Navarro, que estas comisiones son de difamación y no de investigación. Noticias de la Iglesia en el mundo. Los obispos de Birmania han dirigido un mensaje a la población para alentarles a la esperanza en medio de la crisis que viven tras 4 años de guerra civil. Los prelados han expresado que no es el momento de rendirse y subrayan que la paz es posible. Los obispos exhortan también a no permitir que el odio los defina y a no dejar que la desesperación venza. Para ello piden como respuesta la compasión en acción, la verdad dicha con dulzura y la paz buscada sin descanso. Así lo expresan en el documento que han firmado todos los prelados del país con el título Un mensaje de compasión y esperanza para la policrisis de Birmania. El episcopado birmano añade que su pueblo afronta una crisis sin precedentes en la historia reciente. Los obispos agregan que no se trata de una sola tragedia, sino que las múltiples emergencias se combinan y cada una agrava a las demás. En este sentido, afirman que viven conflictos armados, desastres naturales, desplazamientos, colapso económico y una profunda fractura social. En particular, los prelados se refieren al sufrimiento de las personas en su nación. Según las Naciones Unidas, más de 3 millones de habitantes de Birmania han sido desplazados de sus hogares a causa de la intensificación del conflicto. Los obispos agregan que en las zonas de combate las localidades se han convertido en ciudades fantasma. Por último, han implorado la ayuda del Señor para que su nación Birmania, herida, pueda resurgir, no solo con edificios, sino con corazones renovados.
Nos trasladamos a Roma. En el marco del jubileo del mundo educativo que se está celebrando, el Papa León XIV ha recibido esta mañana a los estudiantes que participan en este evento. Al comenzar su discurso, el Santo Padre ha recordado el ejemplo de San Pier Giorgio Frassati, un estudiante italiano canonizado durante este año jubilar. Sobre este joven santo, el pontífice ha indicado que con su alma apasionada por Dios y el prójimo, acuñó dos frases que repetía a menudo. Vivir sin fe no es vivir, sino sobrevivir a duras penas, y también hacia las alturas. En este contexto, su santidad ha pedido a los jóvenes que también ellos tengan el valor de vivir plenamente sin conformarse con las apariencias. El sucesor de Pedro ha animado a los estudiantes a esforzarse constantemente, encendiendo la luz de la esperanza en las horas oscuras de la historia. Y para ello ha exhortado a que se unan dando testimonio juntos de la alegría de creer en Jesucristo. Todo ello a través de la educación, apunta el Papa, como una de las herramientas más bellas y poderosas para transformar el mundo. En esta línea ha invitado a impulsar una nueva era de la educación, en la que todos nos convirtamos en testigos creíbles de la verdad y la paz. Además, haciendo una reflexión sobre las estrellas que a lo largo de la historia han servido de guía, el obispo de Roma ha subrayado que cada uno es una estrella, asegurando que juntos están llamados a orientar el futuro. En este marco, el Papa ha indicado que la educación nos enseña a mirar hacia arriba, cada vez más alto. No obstante, el Santo Padre ha precisado que sin silencio, sin escucha y sin oración, hasta las estrellas se apagan. Comenta que podemos saber mucho del mundo e ignorar nuestro propio corazón. Por ello ha insistido en la importancia de educar en la vida interior. Otro reto educativo que ha resaltado el Papa es la educación digital. A este respecto ha instado a no dejar que el algoritmo escriba su historia, sino a ser los autores. De este modo, ha alentado a educarse para humanizar la tecnología digital con el fin de que, en vez de ser turistas de Internet, sean profetas en el mundo digital. Y como modelo, el Papa ha propuesto imitar la santidad de San Carlo Acutis. Por otro lado, les informamos de que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha intervenido en el congreso que se ha celebrado con motivo de los 40 años del reconocimiento del Hospital Vaticano Pediátrico Bambino Gesù como instituto de hospitalización y tratamiento de carácter científico. En su intervención, el cardenal Parolin ha afirmado que cura e investigación son vías de una misma vocación al servicio de la vida. Una responsabilidad, ha dicho el purpurado, que une la ética, la ciencia y la solidaridad en un lugar que no se distingue solo por su sí a la investigación. También añade porque no dice no a nadie y siempre encuentra la manera de acoger a quien llama, incluso desde lugares lejanos, sobre todo si están marcados por la pobreza o los conflictos. Y continuamos en Roma. La Pontificia Universidad Gregoriana ha organizado un simposio académico titulado St. John Henry Newman, Doctor de la Iglesia Universal, su relevancia hoy. El evento se celebrará mañana, víspera de la proclamación del teólogo inglés como Doctor de la Iglesia por el Papa León XIV. Este simposio se celebrará gracias a la colaboración del Centro Internacional de Amigos de Newman con la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana, el Centro Nicola de la Universidad de Notre Dame y el Instituto Nacional de Estudios Newman. Este evento contará con la presencia del prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro. Asimismo, más de 20 ponentes analizarán la figura y la obra de St. John Henry Newman a la luz de diversos temas como el desarrollo de la doctrina, la eclesiología, la sinodalidad, el ecumenismo y el diálogo interreligioso, la educación, la predicación y la nueva evangelización. Noticias de la Iglesia en España. La Archidiócesis de Valencia celebra hoy la apertura del tercer año jubilar eucarístico del Santo Cáliz. Tendrá lugar en el marco de la Santa Misa que presidirá el arzobispo de esta sede, Monseñor Enrique Benavent, a las 7 de la tarde. Como ha explicado Monseñor Benavent, desde que el Papa Francisco concedió el año jubilar del Santo Cáliz en el año 2014, Valencia es ciudad santa y lo celebra cada 5 años con el deseo de que la veneración a esta sagrada reliquia despierte en esta iglesia una mayor adhesión a Jesucristo y una corriente de amor al sacramento eucarístico. De este modo, el arzobispo de Valencia anima a vivir este tiempo como un regalo para reafirmar la identidad eucarística de nuestra archidiócesis. Ha dicho que bajo la influencia de San Juan de Ribera ha cuidado y vertebrado la vida de las comunidades durante siglos, desde la adoración y el aprecio al Santísimo Sacramento
sacramento. Desde esta archidiócesis esperan que este año jubilar sea una oportunidad para repensar y fortalecer la vida eucarística de las comunidades cristianas. Como es tradición, en la misa de esta tarde recibirán réplicas de la reliquia, entidades, instituciones y parroquias. Entre ellas, este año serán para las iglesias afectadas por la Dana del año pasado, que también han destacado por su gran solidaridad. Entre ellas figuran la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat de Vicaña, la parroquia San Jorge Mártir de Paiporta y la parroquia Nuestra Señora del barrio de La Torre. Igualmente, el arzobispo de Valencia entregará réplicas a la parroquia de San Pedro Apóstol de la Pobla de Larga y a la parroquia de San Vicente Mártir de Guadassuar. En el marco del primer aniversario de la Dana, ayer las iglesias de Valencia, así como las parroquias, comunidades religiosas y colegios, se unieron en oración. Además, se celebraron misas por el eterno descanso de los fallecidos en esta catástrofe y sus familias. Y con este mensaje se dirigía ayer a sus diocesanos el arzobispo de esta sede, Monseñor Enrique Benavent. Vivimos la tragedia de estas inundaciones en las que murieron 229 personas de nuestra diócesis. Fue un momento de dolor, también un momento de fraternidad, de solidaridad con todas las personas que han sufrido por la pérdida de un ser querido y también por todos los afectados que han perdido bienes materiales, han perdido trabajo y que de alguna manera todavía muchos de ellos están reconstruyendo sus propias vidas. Al mismo tiempo, Monseñor Benavent indicó que los cristianos, esta efeméride, no ha de ser solo un recuerdo doloroso, sino también un signo de esperanza. Esperanza también en que Dios habrá acogido a todos los fallecidos. Esperanza también que nace de la solidaridad, de la fraternidad que hemos vivido con tantos gestos y que todavía estamos viviendo. Que nosotros los cristianos, en medio de esta sociedad tan crispada, seamos constructores de fraternidad, constructores de paz. Además del funeral de Estado que se celebró ayer en Valencia, en muchos lugares de la archidiócesis tuvieron lugar distintos actos y misas para orar por los damnificados por la Dana, entre ellos en Aldaya, en Picaña, en Torrent, en Alge, Mesí, en Alfafar y Paiporta. Y nos vamos a Sevilla. Nuestra Señora de los Dolores, que desde el 8 de julio es patrona de Tomares, en virtud de un decreto del Dicasterio para el Culto Divino, ha recibido el título y la vara que la acredita como alcaldesa perpetua de la localidad. La entrega ha estado a cargo del arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, que ha presidido la Eucaristía de Acción de Gracias por este motivo en la parroquia Nuestra Señora de Belén. En su intervención, Monseñor Saiz Meneses ha recordado que el patronazgo canónico recuerda que María camina con su pueblo, lo protege e intercede por él ante su Hijo Jesucristo. Además, ha señalado que este título no es un simple reconocimiento honorífico, ni se limita a un título devocional, sino que es un acto oficial de la Iglesia universal, mediante el cual se reconoce a una advocación mariana como protectora espiritual de un pueblo, de una ciudad o de una comunidad concreta. En esta línea, el arzobispo de Sevilla ha subrayado que el patronazgo implica unión más fuerte con la Iglesia universal y la protección maternal de la Virgen sobre todos los habitantes del municipio. Todo ello, añade el prelado, con el compromiso del pueblo cristiano de vivir bajo la mirada de María, imitando sus virtudes e integrando la devoción en la vida litúrgica, pastoral y social. Además, Monseñor Saiz Meneses ha afirmado que la Virgen, como patrona canónica, se convierte en madre y protectora oficial del pueblo, y a su vez el pueblo de Tomares reconoce en ella su alcaldesa perpetua del cielo, la que intercede, protege y guía, la que no abandona nunca a sus hijos. Información internacional. Hungría ha vetado la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, posicionándose como el principal obstáculo dentro del bloque para el avance de Kiev hacia la membresía comunitaria. El primer ministro Víktor Orbán argumenta que la incorporación de Ucrania sería perjudicial para Europa y para Hungría en concreto, temiendo que arrastraría el bloque a una guerra y supondría una carga financiera excesiva debido a la reconstrucción y el acceso de Ucrania a fondos europeos de cohesión y agrícolas. Además, Hungría ha respaldado sus argumentos con consultas internas en las que, según sus datos,
el 95% de los encuestados se opone a la adhesión. Sin embargo, Budapest no rechaza la ampliación en general. Apoya firmemente la integración de los Balcanes occidentales, así como de Moldavia y Georgia, considerando que su entrada contribuiría a la estabilidad regional. Hungría también mantiene un delicado equilibrio diplomático, proporcionando ayuda humanitaria a Ucrania, pero oponiéndose al apoyo militar y financiero, y mantiene estrechos lazos comerciales con Rusia. Orbán ha propuesto como alternativa una asociación estratégica no plena membresía para Ucrania. El proceso de adhesión de Ucrania depende del consenso de los 27 Estados miembros y Hungría insiste en mantener su capacidad de veto, aunque en el pasado ha cedido en temas puntuales cuando ha recibido incentivos económicos o políticos. La postura húngara podría cambiar si hay un cambio de gobierno en las próximas elecciones parlamentarias. Más noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino Xi Jinping han celebrado una reunión bilateral en Busan, en Corea del Sur, que ha finalizado con varios acuerdos para aliviar la tensión comercial entre sus países. Trump ha anunciado que Estados Unidos reducirá inmediatamente los aranceles sobre todos los bienes chinos aplicados previamente, como respuesta a la cooperación china para frenar el tráfico de fentanilo. Por su parte, China retomará la compra de soja estadounidense a gran escala y desbloqueará las exportaciones de tierras raras, lo que resuelve uno de los principales conflictos tecnológicos globales. Ambos líderes se han comprometido a continuar el diálogo, destacando el interés mutuo en estabilizar la relación para evitar riesgos económicos globales. Xi Jinping subraya que es normal que existan fricciones entre las dos mayores economías del mundo, pero ha expresado el deseo de prosperar juntos y mantener relaciones constructivas. Este encuentro marca un cambio de tono y abre la puerta a nuevas negociaciones, aunque los compromisos deberán concretarse en los próximos meses. Por otro lado, les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una carta conmemorativa por el 5º aniversario de la Declaración del Consenso de Ginebra, reafirmando su compromiso con la defensa del derecho a la vida y la protección de la dignidad humana. La declaración, suscrita originalmente en el año 2020 por Estados Unidos y otras 31 naciones, sostiene que toda persona tiene un derecho inherente a la vida y que el aborto no debe promoverse como método de planificación familiar, dejando las decisiones sobre este tema a las legislaciones nacionales. En el documento, Donald Trump expresa que su administración busca restaurar una cultura que valore la vida y la dignidad de cada ser humano, subrayando que todas las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios. Con esta carta, Estados Unidos se reincorpora oficialmente al Consenso de Ginebra, del cual se había retirado durante el gobierno de Joe Biden. La coalición que impulsa esta declaración se presenta como una alternativa a las políticas internacionales que promueven el aborto bajo el marco de los derechos humanos. Sus miembros defienden la vida, la salud de la mujer y la familia como pilares fundamentales de las sociedades. Sin embargo, durante la administración de Donald Trump también se han aprobado medidas que generaron debate entre sectores pro vida, como la autorización de un fármaco genérico para el aborto y la falta de restricciones adicionales a las píldoras abortivas. Simultáneamente se restablecieron políticas que limitan la financiación federal a organizaciones que practican o promueven el aborto. Nos vamos hasta Brasil. En Río de Janeiro, en concreto, aumentan a más de 120 las personas muertas, incluyendo 4 agentes de policía, durante una operación masiva de las fuerzas de seguridad en las favelas de Peña y Complexo de Alemão contra la organización criminal Comando Vermelho. Las autoridades han detenido a más de 80 sospechosos y se han incautado rifles y grandes cantidades de drogas tras movilizar cerca de 2.500 agentes junto a vehículos blindados y helicópteros. Mientras el gobierno local califica la operación como un éxito contra el narcotráfico, pero las Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos han denunciado posibles ejecuciones extrajudiciales y exigen una investigación independiente. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ha señalado que el crimen organizado no puede seguir destruyendo familias y ha anunciado una reestructuración de las políticas de seguridad nacional para prevenir que vuelvan a ocurrir tragedias de esta magnitud. Nos vamos a Colombia, donde diversas organizaciones pro vida han levantado la voz para pedir al presidente Gustavo Petro que no permita que el país sea sede de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar programada
del 1 al 7 de noviembre en Bogotá. Este evento incluye espacios dedicados a promover el aborto bajo el nombre de Aborto Seguro, así como la difusión de la llamada educación sexual integral basada en los derechos sexuales y reproductivos. Entre sus organizadores se encuentran Pro Familia y la Federación Internacional de Planificación Familiar, entidades reconocidas por su trabajo a favor del aborto en el mundo. Las organizaciones Provida, entre los que se encuentran Unidos por la Vida, 40 Días por la Vida Colombia, Fundación Derecho a Nacer, Proyecto Esperanza y Coalición por la Vida Colombia, señalan que resulta contradictorio que un gobierno que se presenta como gobierno de la vida, dicen, apoye un evento que consideran atentatorio contra la vida de los niños por nacer. Denuncian además que la promoción del aborto y la anticoncepción masiva atribuye a la grave crisis de natalidad que atraviesa el país. Por ello, exigen que ni el Gobierno Nacional de Colombia ni la Alcaldía de Bogotá respalden la realización del Congreso y que se tomen medidas para defender la vida desde la concepción. Reafirman también su compromiso de utilizar todos los medios democráticos y legales para proteger la vida humana en todas sus etapas. Y terminamos la crónica internacional contándoles que más de 460 personas han muerto en una maternidad de la localidad sudanesa del Fasher, situada en la región de Darfur y escenario de una nueva oleada de ataques por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, que mantenían un asedio sobre la zona desde hace año y medio. Ayer mismo la Organización Mundial de la Salud informó de este trágico balance que incluye tanto a pacientes como a acompañantes. El director de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también ha denunciado el secuestro de varios trabajadores médicos en el Hospital Maternidad Saudí. Tedros Ghebreyesus ha recordado la especial protección que el derecho internacional brinda a este tipo de instalaciones y también a su personal. Desde el estallido del conflicto en abril de 2023, la OMS ha constatado más de 1.200 muertos por 185 ataques contra objetivos médicos, con 49 incidentes y 966 víctimas mortales solo en este año. Información nacional. El índice de precios de consumo elevó su tasa interanual en octubre 0,1, hasta el 3,1%, su nivel más alto desde junio del año pasado, debido a la subida de los precios de la electricidad y del transporte aéreo y ferroviario. Lo reflejan así los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística. Con este repunte de 0,1 en el 10º mes del año, en octubre, el IPC interanual encadena 2 meses consecutivos de ascensos después de que en septiembre subiera 0,3 hasta el 3%. El organismo ha explicado que el incremento del índice de precios de consumo en octubre se debe a que los precios de la electricidad subieron más que en el mismo mes del año pasado y el aumento de los precios del transporte aéreo y por ferrocarril. Estos incrementos se vieron parcialmente compensados por el abaratamiento de las gasolinas, según Estadística. La plataforma Ginecólogos por la Objeción ha solicitado que se suspenda el registro de objetores al aborto aprobado por el Gobierno en diciembre del año pasado y que entra en vigor ahora, al entender que vulnera derechos fundamentales. La plataforma ha solicitado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional medidas cautelarísimas para pedir la suspensión del registro de objetores del aborto. Los profesionales sanitarios objetores a esta práctica alegan que la activación del registro vulnera varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la protección de datos de carácter personal. Además, consideran que la obligación de dar sus nombres para figurar en una lista de objetores vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la libertad religiosa. Para el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, este registro de sanitarios contrarios al aborto implica una intromisión en su libertad de pensamiento y su privacidad, obligando a ciertos profesionales a hacer pública su postura sobre temas que afectan a su conciencia. Y la delegación del Gobierno en Canarias ha asegurado que son ya 100 los expedientes de menores migrantes no acompañados culminados y firmados para su traslado a la península, a los que hay que sumar otros 44 archivados por mayoría de edad o arraigo. Todo ello en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025, según ha informado el Ejecutivo en una nota de prensa. De acuerdo con el Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada,
Desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, la comunidad autónoma debe ejecutar la salida del menor hacia la comunidad de destino en un plazo máximo de 5 días naturales. Información deportiva. El tenista español Alejandro Davidovich se impuso ayer al francés Arthur Cazaux por 7-6, 5, 6-4 en el torneo de París, que es el último Masters 1000 de la temporada. Se ha clasificado para octavos de final, donde se medirá con el alemán Alexander Zverev. Zverev es el tercero en cabeza de serie y de las 6 veces que se ha medido al español, le ha vencido en 5. Davidovich, que esta semana estrena su mejor ranking ATP como número 15 del mundo, ganó al alemán en segunda ronda del Masters 1000 de Canadá en 2023. Por otro lado, en motociclismo, el piloto suizo Noah Detwiler del equipo Green Power continúa estable y, aunque su estado ya no es crítico, seguirá vigilado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Kuala Lumpur, tras el grave accidente que sufrió el domingo durante la vuelta de formación de la carrera de Moto 3 del Gran Premio de Malasia. Detwiler, de 20 años, ha sido sometido a varias cirugías en las últimas horas como consecuencia del fuerte impacto que sufrió en el circuito de Sepang al ser golpeado accidentalmente por el español José Antonio Rueda. Noticias autonómicas. Nos desplazamos hasta las Islas Canarias, donde el Comité Ejecutivo Nacional de Coalición Canaria se reunió el lunes para analizar la situación política actual. Nos lo cuenta nuestro compañero Luis Martín. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, como bien nos anuncias, una reunión presidida por su secretario general y actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el objetivo de abordar la actualidad política, haciendo hincapié en la imposibilidad del gobierno central de aprobar unos presupuestos generales y sobre todo después de la ruptura de unos de sus socios en el gobierno de Pedro Sánchez. La reunión de la Ejecutiva Nacionalista Canaria, según manifestaba su secretario de organización, David Toledo, incidía en que sin unos presupuestos a la vista, el decreto Canarias es la única herramienta viable y un instrumento imprescindible para salvaguardar las especificaciones del archipiélago y garantizar que las islas no queden fuera de la planificación estatal. Por ello, continuaba manifestando el secretario de la Organización Nacionalista de Coalición Canaria que los canarios no pueden pagar las consecuencias de un gobierno que ha perdido su mayoría parlamentaria. Por ello, Coalición Canaria, socio de investidura del Partido Socialista, ha pedido esta semana al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza tras el anuncio de ruptura de uno de sus socios. David Toledo recalcaba que el decreto Canarias que demandamos debe incluir medidas en materia fiscal, económica y social, adaptadas a las circunstancias de las islas y acordadas previamente con el Ejecutivo Autonómico en el contenido íntegro de la agenda canaria. También noticia a destacar esta semana es la aprobación en el Consejo de Gobierno de un decreto sobre turismo activo que modifica el reglamento de 2017 para el desarrollo de actividades en los servicios turísticos, según destacaba la consejera de Turismo, Jessica de León. Y la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, que dirige Nieves Lady Barreto, ha puesto en marcha Microlab Digital. Es una iniciativa para los municipios rurales. Cuéntanos, Luis. Sí, una iniciativa, como nos adelantas, para impulsar la participación ciudadana digital en los municipios rurales de Canarias y en colaboración con los ayuntamientos. El proyecto, organizado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, está dirigido a municipios con menos de 10.000 habitantes, con el fin de identificar barreras, oportunidades y propuestas que permitan elaborar un diagnóstico de
de la participación en zonas rurales. Hace unos días se celebró un encuentro en el municipio palmero de Breña Alta con la asistencia de la directora general Carmen Delia Alberto y el concejal Mateo Zamboni, quien afirmaba que esta iniciativa surge a partir de haber identificado la participación ciudadana digital como una de las principales barreras que limitan la colaboración de la población canaria. En definitiva, manifestaba Mateo, se busca avanzar hacia estrategias más inclusivas, innovadoras y efectivas que fortalezcan la implicación de la población en los asuntos comunes. Y la última noticia nos lleva a el Festival de los Océanos, el International Oceano Film Tours, considerado el festival de los océanos más importantes de Europa y que regresa a Canarias con una cita muy especial. Desembarcará en Lanzarote, donde se celebrará una doble proyección los días 7 y 8 de noviembre en el Auditorio Natural de Jameos del Agua, un espacio único que convertirá la experiencia en un homenaje al mar y a la naturaleza volcánica de la isla. Será el cierre de su gira en Lanzarote con la proyección de 5 cortometrajes seleccionados entre cientos de propuestas internacionales. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices con lo que Dios nos ofrece cada día. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Así lo esperamos. Gracias, Luis. Vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herray. Esta tarde los cielos estarán cubiertos en amplias zonas de nuestro territorio con precipitaciones y tormentas fuertes, especialmente en las Baleares. En la segunda mitad de la jornada llegarán nuevas lluvias a Galicia. En Canarias se esperan cielos nubosos con precipitaciones más probables en las islas occidentales. El viento será más intenso en Galicia, en el estrecho de Gibraltar y en las Baleares. La mar va a estar alterada tanto en el archipiélago canario como en Galicia. Las temperaturas serán similares a las de ayer y mañana viernes amaneceremos con nieblas en puntos del centro peninsular, Andalucía y el nordeste. Va a haber cielos nubosos en buena parte del país, aunque se verán claros en zonas del litoral mediterráneo de la península. Se esperan precipitaciones de fuerte intensidad en Galicia y va a haber lluvias débiles en las islas occidentales de Canarias. El viento soplará con fuerza en Galicia, Asturias, el noroeste de Castilla y León y el entorno del sistema central. En ambos archipiélagos también se dejará sentir, aunque con menor intensidad. Habrá fuerte oleaje en Galicia con olas que podrían alcanzar o superar los 5 metros y las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Marta Troyano, y se lo hemos contado José García y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.